es lo que hemos venido a recibir en esencia. Evangelio de Mateo, capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2. Gloria a Dios. 1, 2, 1, 2. Dios ha sido bueno. Este año cosas divinas han aparecido delante de usted. Veamos lo que la palabra entonces nos quiere indicar. Capítulo 2, Evangelio según Mateo. Versículo 1 en adelante. Después de que nació Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sacerdotes y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron regalos, oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, ¿cómo poder entender tus caminos? ¿Cómo poder discernir tus caminos? Y cómo ser agradecido al descubrir la gloria que hay en tus caminos. Padre bendito, necesitamos nos ayudes a entender con tu palabra y con tu espíritu la necesidad de discernir las cosas que tú estás haciendo y poder responder en coherencia a las cosas que tú haces entre nosotros. Espíritu, háblanos esta noche en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Siéntense, amados. La palabra de Dios quiere esta noche iluminarnos, diríamos, desafiarnos acerca de cómo nosotros captamos, recepcionamos y expresamos
acerca de las cosas que Dios está haciendo entre nosotros. Es necesario que entendamos que Dios no ha dejado de actuar. Dios no ha dejado de obrar. El Dios de la Biblia es un Dios que sigue obrando en la historia, haciendo cosas maravillosas, haciendo señales, haciendo su obra. Pero somos capaces de ver la obra que Dios hace delante de nuestros ojos. Somos capaces de recibir, de recepcionar, de acoger con expectación y alegría las cosas que Dios está haciendo. Somos capaces de responder adecuadamente a lo que Dios está haciendo. Y de esto habla la palabra hoy. No todos respondieron adecuadamente a lo que Dios estaba haciendo. No todos respondieron como debían haber respondido. Veremos esta noche lo que Dios estaba haciendo y las diferentes respuestas que se dieron a lo que Dios estaba haciendo. Y preguntarnos esta noche, como la de quiénes es nuestra respuesta. Como quienes respondemos nosotros a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios nos está dando, a lo que Dios nos ha entregado. Tantas cosas han pasado este año en nuestras vidas, marcadas por la bondad y la generosidad de Dios. Pero a veces no lo interpretamos como parte de la gracia de Dios. No lo vemos como parte de la generosidad divina porque no tenemos la capacidad de discernirlo. Lo vemos como obra de nuestras manos, lo vemos como apoyo de un chero, lo vemos como ayuda de alguien, pero no tenemos aquella convicción palpable, evidente, notoria de decir, como Elizabeth lo dijo, esto lo ha hecho el Señor. ¿Cuántas veces hemos recibido este año expresiones de la gracia de Dios y no hemos sido capaces de decir, esto lo ha hecho el Señor? Sino que en lugar de discernir que esto es la obra de Dios, hemos pensado que esto es que los hombres nos lo han dado, que los padres nos lo han dado, que un amigo nos lo dio, que un compadre, pero no somos capaces de decir, esto lo ha hecho el Señor. Eso en primer lugar. Quizá a veces podemos tener la comprensión de que en verdad Dios haya hecho algo por nosotros y decir, sí, en verdad Dios lo hizo. Pero no hemos sido capaces de aprender a recibir, a recepcionar, a acoger eso con la actitud correcta. Sabemos que Dios lo hizo, pero nuestra respuesta es como que no lo haya hecho. Sabemos que Dios hizo esto, hizo aquello, nos dio lo otro, pero no tenemos la respuesta correcta. Una vez que mi espíritu, unido al Espíritu de Dios, testifica que en realidad Dios nos ha entregado esta bendición, debería haber una respuesta adecuada a eso. Pero a veces, habiendo recibido la bendición, nos olvidamos que fue Dios quien nos la entregó y no tenemos la respuesta adecuada, precisa y necesaria que adora a Dios. Aquí tenemos un acontecimiento que la primera línea del versículo 1 se encarga de decirnos cuál es el acontecimiento. ¿Y el acontecimiento cuál es?
Jesús nació. Ese es el acontecimiento. El nacimiento de Jesús. Todo el Evangelio de Mateo nos hablará de quién es ese Jesús. Ya el capítulo 1, a través de la genealogía, nos ha dicho que Jesús es el hijo de David. Viene de la estirpe real de David. Viene desde Abraham. Abraham y David como padres espirituales de Jesús. Jesús pertenece a una estirpe de los grandes hombres que forjaron la nación hebrea. Jesús es presentado como el aterrizaje de toda una genealogía que arranca desde Abraham. El pueblo de Israel recoge la historia de su fe, la historia de su de las cosas que han vivido entre ellos, la historia, el relato de todo el caminar desde Abraham concluye en Jesús. Es como que Mateo dijera: todo lo que es la historia de Israel termina en Jesús de Nazaret. Allí está, en él aterrizan los patriarcas, en él aterrizan los profetas, en él aterriza todos los libros del Antiguo Testamento. Él es Jesús. Cuando uno lee el capítulo 1 y ve esa magna genealogía, donde todos los grandes hombres que narra el Antiguo Testamento, todo termina en la persona de Jesús, llamado el Cristo. Cualquier lector, al conocer que Mateo está hablando de un personaje llamado Jesús y que sobre él aterrizan todas las expectativas del Antiguo Testamento, este Jesús, el Cristo, Mateo está diciendo: este es el que esperaban los patriarcas y los profetas. Este es de quien ha hablado todo el Antiguo Testamento. Este es el anhelado por el pueblo. Este es el deseado por Israel. Esto es lo que Israel ha estado esperando. En la genealogía de Mateo es como que Mateo les diga al pueblo de Israel: señores, la espera ha terminado. Señores, la espera ha concluido, porque todo lo que predicaron los profetas ya está aquí. Todo lo que los patriarcas anunciaron ya está aquí. Todo lo que se palpita en el Antiguo Testamento, todo lo que se habla en Isaías, en Números, en Zacarías, en Miqueas, el anuncio directo del Mesías, la espera ha terminado, porque hoy está con nosotros Jesús el Cristo. Cualquiera pensaría cómo ese pueblo va a recibir con alegría el cumplimiento de su promesa. Cómo el pueblo va a hacer fiesta, cómo el pueblo va a hacer algarabía. La fiesta que tuvo David cuando quiso trasladar el arca hacia Jerusalén, esa fiesta no es nada. Esa era el arca. Hoy aquí está algo o alguien más que el arca. Todos hubieran pensado así. Esa fiesta que tuvo Salomón cuando inauguró el templo, eso no va a ser nada comparado a la fiesta que Israel tenga cuando nazca el Mesías. Si dice que ese día se sacrificaron tantos animales y los sacerdotes cantaban, sonaban las trompetas, la gloria de Dios cayó sobre el templo. El día que David trajo el arca, dice que cada ciertos pasos David sacrificaba un toro. Y el día que por fin entró el arca a Jerusalén, David hizo una fiesta donde él, de sus propias riquezas, abrió las arcas del tesoro del rey
para darle al pueblo para que todos comieran. Él puso bueyes, corderos, ovejas, para que hubiese una fiesta magnífica, porque el arca estaba allí. Pero el arca y el templo apenas eran sombras de lo que habría de venir. El arca y el templo apenas eran figuras de algo mucho mayor, de algo que esperaban con ansia la nación hebrea, al Cristo. Israel esperaba al Cristo, esperaba al Mesías, que significa el ungido. El Mesías y el Cristo son la misma palabra en diferentes idiomas. En hebreo el Mesías, en griego el Cristo. Su significado, el ungido. Dios enviará algo más que el arca, alguien más que el templo, y ese será el Cristo. Israel esperaba eso. Israel anhelaba eso. Eso era lo que animaba a Israel en medio de tanta crisis que tenía, tanta persecución, tanta muerte, tanta opresión, tanta represión que vivió a lo largo de 500 años luego del último exilio. ¿Qué lo mantenía firme a Israel? ¿Qué es lo que le daba fuerza en su caminar? Una cosa: la llegada del Cristo. Eso esperaban ellos. Pero resulta que en la primera página de Mateo se nos habla de la genealogía de Jesús y se dice que ese Jesús es llamado el Cristo. Es como que Mateo dijera: todo lo que hemos esperado, todo aquello por lo que hemos aguantado, todo aquello por lo que nos hemos mantenido firmes, todo aquello por lo que hemos soportado, ya está aquí entre nosotros. Ha nacido de una mujer llamada María, ha nacido el Cristo. Él está aquí. Y así arranca el capítulo 2. Ha nacido Jesús. Pero resulta que nació el Cristo y las respuestas no fueron las esperadas. Ni siquiera los que estaban esperando al Cristo entendieron que había nacido el Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que Dios cumple su promesa y no nos damos cuenta? ¿Cómo es esto que Dios ya me respondió a mis esperanzas? Ya respondió a mis oraciones. Ya respondió a mis expectativas. ¿Cómo es eso que Dios ya me dio lo que yo anhelaba y yo ni cuenta me di? ¿Cómo puede sucedernos eso? ¿Cómo puede pasarnos semejante desgracia? ¿Cómo podemos caer en tremenda condición en la que Dios ya apareció en mi historia, en la que Dios ya obró en mi vida y yo no me di cuenta? Hay un acontecimiento. Ha nacido Jesús el Cristo. Y Mateo pasa a continuación a hablarnos de quienes captaron y de quienes respondieron adecuadamente y de quienes no captaron ni respondieron adecuadamente. Veamos el pasaje y lo vamos a tratar así. Versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Allí hay tres referencias o tres palabras, digamos, que indican tres lugares, personas que no se esperaría de ningún modo que ahí sucedieran cosas grandes o que
esas personas se dieran cuenta de las cosas grandes que Dios está haciendo. Y son tres referencias. Primero, Jesús nació ¿a dónde? En Belén. Y llegaron a Jerusalén unos, la NBI dice sabios, aunque debo reconocer que la traducción de magos es la correcta, tal como la tiene la Reina Valera. No eran tantos sabios, eran magos. Magos en el sentido de ser astrólogos. Por eso ellos van siguiendo ¿qué? Una estrella. No son sabios como el caso de los sabios de Israel. No, no. Ni eran sabios, ni eran reyes, ni eran tres. La Biblia no dice nada de su número, ni de una condición real. Solamente habla de magos. Y de magos entendidos como astrólogos. ¿Y de dónde procedían? Del oriente. Belén, sabios o magos y oriente. Ahí tenemos una triada, digamos, una triada de la que no se podía esperar mucho. Vamos a hablar de esa triada más adelante. Luego en el versículo 3 y versículo 4 nos aparece otra triada, que sería la triada de la que podríamos esperarlo todo. Sin embargo, no se esperó nada. Primero, Herodes. Herodes estaba al tanto de las cosas judías. Herodes pudo haber reaccionado bien. Segundo, Jerusalén es la ciudad llamada Ciudad Santa. Es la ciudad donde había ocurrido toda la historia de Israel. Y en tercer lugar tenemos un grupo representado por dos sectores: sacerdotes y maestros de la ley. Sacerdotes y maestros de la ley. Herodes, Jerusalén, sacerdotes y maestros de la ley forman una triada. Cualquiera pudo decir: estos van a entender, estos van a discernir. Del primer grupo se hubiera pensado: y estos que van a andar entendiendo las cosas de Dios, y estos paganos, ¿qué capacidad tienen de entender las cosas de Dios? Hablemos brevemente de cada grupo para poder llegar a otra triada que será el desenlace. La primera triada. ¿Quiénes son la primera triada? Belén, los magos y el oriente. Belén, una ciudad sin importancia. David sale de Belén, pero no regresa a Belén. David convierte a Jerusalén en su ciudad, la ciudad de David. Jerusalén será la ciudad del rey. David no vuelve a Belén. Belén era una pequeña aldea insignificante. No era ni siquiera un pueblo, era un caserío. Belén era una cosa pequeña. No se esperaba en la historia de Israel que Belén tuviera una trascendencia, que algo significativo allí ocurriera, porque las cosas significativas en el Antiguo Testamento ocurrían en Jerusalén y no en otra ciudad. Belén entonces es ese lugar que representa lo insignificante. Belén adquirirá nombre después de Jesucristo. Belén se hará famoso cuando la fe cristiana crezca y coloque a Belén entre los lugares más importantes para la fe cristiana. Pero para la fe cristiana, para la fe judía no. Para la fe cristiana Belén es un lugar de gran significado.
Pero para la fe judía, Belén no le decía nada. Habían lugares más importantes donde estuvo Abraham. La cueva de Macpela, donde fue enterrado Abraham y Sara, era mucho más importante. El pozo de Jacob en Sicar era mucho más importante. Eran lugares significativos para la fe de Israel, donde los grandes patriarcas estuvieron. Lugares donde fue enterrado Moisés, Josué, Gilgal, Silo, donde ministró Samuel. En la geografía de lugares importantes de Israel, Jerusalén no tenía, Belén, perdón, no tenía cabida. Belén no tenía lugar, no tenía espacio allí en los grandes centros geográficos del caminar de Israel. Belén no era nada. Era un lugar sin trascendencia. Nada grande había ocurrido allí. Ni un patriarca había estado allí. Nada importante había sucedido allí. Nada había ocurrido allí. Sin embargo, en ese lugar insignificante, en ese lugar no valorado por la fe y la espiritualidad hebrea, en ese lugar a Dios le plació que el Mesías naciera. Por tanto, quizás muchos esperaban que Dios se hiciera presente en algún lugar importante de la nación hebrea. Muchos hubieran esperado quizás que Jerusalén, que era la cuna de la fe israelita, ahí se diera el acontecimiento mayor del nacimiento del Mesías, pero no fue así. Y ahí viene lo primero, que a veces confunde nuestra espiritualidad. Pensamos que Dios se va a manifestar en lugares o personas que nosotros consideramos importantes. A veces no nos percatamos que Dios hará cosas grandes en lugares y en personas que yo no tengo idea que Dios se va a manifestar. Allí vienen nuestros bloqueos, ahí vienen nuestras confusiones, ahí vienen nuestros desvíos, ahí vienen nuestras incapacidades de poder conocer lo que Dios está haciendo. Porque a veces queremos que Dios se manifieste en personas que tienen alto valor para nosotros. Y a veces a Dios, en esa sabiduría y ocurrencia divinas, Él no me visita en esa persona honorable que yo creo, sino que me visita en esa persona desagradable que yo no tolero. O por lo menos no representa algo grande, significativo o importante. Y ahí se vienen a quebrar nuestros esquemas. Ahí se vienen al traste nuestras mentalidades y echamos a perder las visitas divinas porque aparece en un lugar que para mí no es trascendente. Los magos son vistos peyorativamente por la fe judía. Se condena aún la astrología. En Israel no se daba este tipo de prácticas porque ellos tenían la Torá. Y lo que Dios les había revelado estaba en la Torá, en la ley. ¿Por qué estudiar las estrellas? ¿Por qué estudiar los astros? ¿Por qué estudiar las constelaciones? Cuando Dios va a hablarme, no me va a hablar, decía el judío, en las estrellas, sino en la Torá. Y los magos eran vistos muy ligados a la hechicería, muy ligados a la superstición, muy ligados a diríamos nosotros ahora, a las cosas del horóscopo, ¿verdad? Como una especie de brujo o
alguien que nos vaya a leer las cartas, o alguien que me haga alguna lectura astrológica. Nosotros vemos con desprecio eso. Aunque hay hermanitos que pero andan buscando astrólogos ahí en el periódico. Pero eso eran los magos. Los magos eran personas que daban sus consejos a los reyes según el movimiento de los astros, según el movimiento de las estrellas. Ellos interpretaban las señales del cielo, deducían eventos, profetizaban acontecimientos y daban consejo a los reyes si ir o no ir a la guerra, sobre quiénes eran los enemigos, sobre el tiempo ideal para pelear. Estos eran los magos. ¿Cómo podía Israel tomar en serio a los magos? ¿Cómo podíamos tomar a estos, diríamos, como sacerdotes persas? Porque de ahí donde vienen, ya hablaremos del Oriente. Cuando la Biblia quiere hablar del Oriente, habla de esa nación persa donde Israel estuvo bajo el imperio de Darío, que es el actual Irak. Naciones con conceptos ancestrales, exóticos y raros. Israel estuvo mucho tiempo gobernado por los persas. Los que salen allí en la película de 300, esos son los persas. Ese tipo de gente, los sacerdotes que andan con él, esos son los persas. Cuando habla la Biblia de Oriente, son ellos. Ese pueblo extraño, raro, con ideas bien complicadas. Israel tenía a esos pueblos como pueblos que no eran de alto valor, pueblos que no eran trascendentes, pueblos que no eran significativos, y mucho menos los sacerdotes que orientaban al rey persa. Diríamos que el versículo 1 entonces habla de esos lugares y esas personas de las que no podemos esperar mucho. Belén, magos y persas, sacerdotes del zoroastrismo, religiones extrañas. La religión de Persia era el zoroastrismo. Unas religiones así medios complicadas, medios enredadas. Y los magos son sacerdotes al servicio de esa religión, consejeros del rey. Los reyes siempre tenían personas a su alrededor. Herodes va a llamar sacerdotes y escribas de la ley. Estos magos eran de la corte persa, gentiles, con cosas raras y extrañas. Pero ahí están, ahí aparecen. No podía esperarse nada bueno de ellos. ¿Cómo sería posible que el acontecimiento más grande en la historia de Israel lo hayan captado gente tan lejos de Israel, gente tan ajena a la fe de Israel y gente que no tiene ningún contacto con la fe de Israel? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que otras personas tengan en más alto valor las cosas de Dios que aquellos que dicen ser el pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que gente distante y lejana le ponga más aprecio? Siempre me impacta cómo el creyente puede caer en una insensibilidad que ya hablaremos.
Siempre me impacta de cómo había una diferencia entre David y Urías en un momento tan clave de la historia de Israel. Israel sale a pelear las batallas de Yahvé, dice la Biblia, pero David se queda en palacio. Y se queda en palacio haciendo tontera y media. Y manda a llamar a Urías, el esposo de la mujer con la que se acaba de acostar. Tramando David de que Urías se acueste con Betsabé y que el hijo del cual está embarazada Betsabé se lo arrime a Urías. Y dice la Biblia que David se puso a beber y a comer con Urías, y Urías se puso bien sonado. Y David dijo: hoy sí, mándenlo para su casa, va a ir a dormir con su mujer. Al día siguiente, bien temprano, le llegan a decir al rey: mire, Urías está allí en la entrada. Y David se enoja, dice la Biblia, imagínense, y lo manda a llamar. ¿Y qué te pasó? La respuesta de Urías es tremenda. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a descender a mi casa? ¿Cómo he de acostarme con mi mujer mientras el pueblo, el ejército del Señor está peleando la batalla del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo que mientras el pueblo está luchando, batallando, guerreando en ese momento una batalla de Dios, cómo yo voy a estar empiernado con mi mujer? Y uno dice: ese Urías eteo, que ni siquiera es de Israel, es un eteo, no tiene ascendencia hebrea, no tiene sangre judía, no viene de algún clan. Son de esos israelitas que han sido incluidos por su fidelidad. Son de esos valientes que David encontró y decidieron pelear a favor de él. Como un eteo tiene más conciencia del valor de pelear una batalla de Dios, y David, que era el rey, había perdido toda sensibilidad a entender las batallas de Jehová. Como esos que no han recibido los beneficios, que no han visto los milagros, que no han visto las hazañas, que nunca han escuchado de las cosas grandes que Dios tiene. ¿Cómo es que ellos dicen en el versículo 2: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella. ¿Y qué iglesia? ¿Y qué iglesia? Y hemos venido a adorarle. ¿Cómo es que esos magos paganos de un pueblo gentil, persas con religiones raras y extrañas, cómo es que esa gente tan distante, tan lejana, tan apartada de la fe de Israel, cómo es que ellos tuvieron la sensibilidad de entender que Dios por fin había respondido a milenios de espera y habían venido a adorar al rey que había nacido? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que los que están lejos de Dios entienden a veces el camino de Dios? ¿Cómo es esos que pertenecen a otra religión y tienen en mayor valor los caminos de Dios? ¿Cómo es eso que esa gente que es de esa religión extraña y que en la sana doctrina nuestra no se van a salvar, no tienen parte en la salvación, no son nada para nosotros? ¿Cómo es que esa gente valora más, entiende y valora más? ¿Cómo es que ellos captan las cosas que Dios hace y vienen a adorarle? Los magos nunca habían oído las historias gloriosas cuando el mar se abrió. Nunca habían escuchado cómo Dios proveyó a su pueblo 40 años
y la ropa no envejeció, ni se rompió el vestido, ni les hizo falta la comida. Ellos no habían escuchado cómo se abrió el río Jordán para tomar posesión de la tierra. Ellos no habían oído cómo el Dios de Israel les había dado victoria sobre enemigos más fuertes, más numerosos y más poderosos que Israel. Ellos no habían escuchado las intervenciones divinas, dándoles victorias en momentos importantes delante de sus enemigos. Ellos nunca vieron los cielos abrirse y caer piedras sobre los enemigos para darle victoria a Israel. Ellos nunca vieron los milagros que vio Israel a través de los profetas. Nunca oyeron de un tal Naamán que entró al río Jordán con una lepra a punto de morir y salió su piel como la de niño. Nunca escucharon los milagros de sanidad que se habían dado en Eliseo y Elías. Nunca oyeron las cosas portentosas que Dios hizo a lo largo de la historia de Israel. Nunca. ¿Qué chance tenían? ¿Qué chance tenían de entender las cosas de Dios? ¿Qué oportunidad tenían de aprenderlas? Ninguna. Pero lo hicieron. De alguna manera lograron interpretar los caminos de Dios. Y no solamente interpretarlos de manera conceptual o mental, sino que fueron movidos a la adoración. No solamente percibieron que algo Dios estaba haciendo, algo estaba ocurriendo y que ese algo era bien importante, sino que se movilizaron. ¿Cuánto cree usted que tardaron en llegar? No era un viaje sencillo, no era un itinerario fácil, no era algo rápido, no era viajar con aire acondicionado, no era cosa de subirse a un avión. No, hermanito, era un viaje largo, peligroso, incómodo, pero no les importó. Habían percibido que algo grande estaba ocurriendo. Cuando llegan a Jerusalén, dice el versículo 3, ahí aparece la segunda triada. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes no era israelita de pura cepa, era un idumeo, era por la línea de Edom, hermano de Jacob, Esaú. Habían sido pueblos cercanos y ya tenía 40 años de ser rey sobre Israel. Estaba algo familiarizado con las tradiciones, con la historia de Israel. Un rey sanguinario sintió que su esposa conspiraba, la asesinó. Sintió que su madre conspiraba contra él y la asesinó. Sintió que sus hijos conspiraban contra él y mató a sus 3 hijos mayores. Los judíos decían, está más seguro en la corte un cerdo de Faraón que un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Está más seguro en la corte un animal, pues, posesión de Herodes que su hijo. Porque tenían una paranoia de creer que todos lo querían quitar, de que todos querían el trono. Por eso dice que se turbó. A veces no nos gusta entender la visita de Dios, ni entender las
cosas de Dios, porque a veces saber que Dios hace cosas en lugar de alegrarnos nos turbamos. No nos gusta entender a veces los caminos de Dios porque estamos tan metidos en lo que queremos, en lo que nos da la gana, que a veces la palabra de Dios viene a incomodar las cosas que estamos haciendo. A veces no queremos entender, ni le preguntamos al Señor, ni buscamos de Dios para que Él nos ayude a entender las cosas que están pasando, porque nos sentimos tan empoderados que no queremos que Dios cambie nada de eso. Estamos tan estables y afirmados en las cosas que hemos decidido hacer que no queremos que Dios se meta en nuestra vida. Así está Herodes aquí. Herodes no está dispuesto a entregar su reinado. Si ha matado a su madre, si ha matado a su esposa, si ha matado a sus 3 hijos, ¿cómo se va a permitir disputar el trono porque ha nacido un cipote allá en Belén? Si no he permitido ni siquiera que mi familia conspire contra mi trono, mucho menos un desconocido. Herodes se turba. Saber la noticia no le da alegría. Saber que Dios ha cumplido la promesa no le alegra. Saber que Dios nos está hablando a veces no nos da alegría, porque a veces la palabra de Dios viene para cambiar nuestros caminos, para revertir decisiones, para replantearnos nuestra vida. Y entonces nos cerramos, no queremos la palabra, no queremos saber realmente de una visita de Dios. Queremos religión, pero no entender los caminos de Dios. Herodes le ha regalado a los judíos. Durante 40 años lleva ya construyendo un templo. 50 años va a durar la construcción del templo. Herodes prefiere regalarles un templo, pero no está dispuesto a entregar su reino para que Jesús el Cristo se siente en el trono que él ocupa. Está dispuesto a aceptar la religión, pero no las promesas de Dios. Está dispuesto a aceptar la religión de los judíos, pero no a aceptar la palabra del Dios de los judíos. Nosotros, al igual que Herodes, preferimos una religión que no nos replantee la vida. Una religión que no nos incomode. Una religión que no nos haga cambios. Una religión que no nos diga, no estás bien. Una religión que no nos replantee nuestros pasos. Queremos una religión que deje nuestra vida tal como está. Es más fácil adaptarse a una religión que aprender a conocer los caminos de Dios. Es más fácil adaptarse a un activismo religioso. ¿Y cuántos de nosotros nos adaptamos aún hasta servir en la iglesia, pero ya hemos perdido toda noción de discernimiento espiritual acerca de los caminos de Dios? ¿Cómo hemos caído en actividades ocupacionales de la religión, pero hemos perdido todo discernimiento espiritual de poder apreciar, entender y ver los caminos de Dios delante de nosotros? Es que aceptar el nacimiento del rey era aceptar que yo ya no puedo seguir siendo rey. Reconocer que ha nacido el rey de Israel es que yo me quite mi corona y diga, yo ya no soy el rey, hay un nuevo rey. Aceptar que Jesús es el nuevo rey, como llegan preguntando los magos, ¿dónde está el que ha nacido? ¿Qué? Rey de los judíos. En su corazón Herodes sabe que él es el rey de los judíos.
¿Y cómo es que estos andan preguntando por un recién nacido que es el rey de los judíos? No puede aceptarlo, no puede tolerarlo, debe extirpar. A veces nosotros tenemos una dimensión de Herodes. Anulamos, extirpamos, quemamos, quitamos, apartamos todo aquello que implique aceptar que yo no soy el rey de mi vida, que yo no soy quien debo decidir mis asuntos en la vida. Muchos estamos como Herodes, haciendo religión y rechazando el reinado de Dios sobre nuestra vida. Somos como Herodes, adaptados a una religiosidad y aún a construir un templo para esa religiosidad. Pero cuando Dios me visita como rey, yo lo aparto porque yo quiero ser el rey. Yo soy el que quiero decidir. Yo soy quien manda mi vida. Yo soy quien gobierna mi destino. Yo soy quien dirige mi rumbo. Y Dios no tiene lugar en la dirección de nuestra vida. Herodes, tan cerca del templo y tan lejos de Dios. Pero podríamos decir, Herodes, bueno, ni siquiera es israelita. Pero ¿qué podemos decir de Jerusalén? ¿No es la ciudad santa? ¿No es el lugar donde ha morado el arca durante siglos? ¿No es ahí donde Dios ha visitado a su pueblo? ¿No es ahí donde han ocurrido las cosas grandes de Israel? Jerusalén no puede alegar ignorancia. Jerusalén ha visto la mano de Dios una y otra vez. Pero Jerusalén tampoco quiere la palabra. Dice más adelante en Mateo capítulo 23, versículo 37. La perspectiva de Jesús sobre Jerusalén es esta. 23:37. ¿Están ahí? Jerusalén, Jerusalén, que matas a quienes, a los profetas, apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Pero qué? Pero tú no quisiste. No es que Jerusalén no entiende, no es que Jerusalén no comprende, no es que Jerusalén no conoce, sino que Jerusalén no quiso. Hermanos, a veces no es que usted no entiende, no es que usted no ha visto la gloria, no es que usted no ha recibido maravillas, no es que usted no sepa realmente los intentos constantes de Dios por llevarlo cerca de su corazón, sino que usted no ha querido. Por tanto, la casa de ustedes va a quedar cuando nos resistimos a las intervenciones divinas, pero no queremos. Cuando nos resistimos y digo no. Cuando nuestra respuesta es negarnos. Cuando Dios me llama, cuando Dios me habla, cuando Dios me sale el camino, cuando Dios me dice ven, hace esto, dame aquello, ve aquí, anda allá. Cuando Dios me habla con una claridad que yo no puedo negar, cuando yo estoy claro y convencido de que realmente Dios está allí, pero no quiero.
Mi respuesta consciente es no. Cuando Belén, los magos y el oriente son cosas que a mí no me interesan. Yo ni creo en eso. ¿Para qué hacerle caso a eso? Dios nos habla, pero nosotros no queremos. La resistencia de Jerusalén a entender que Dios les ha visitado. ¿Y saben cuál es el resultado de esto? Pues la casa queda, ¿qué? Desierta. ¿A dónde nos lleva nuestra negativa a no querer que mi vida sea presidida por el Rey Jesús? ¿A dónde conduce nuestra vida? ¿Hacia dónde va una iglesia que camine de espalda a Jesús? Desierto. Vuestra casa es desierta. ¿Por qué a veces nuestras casas parecen más desiertos que tierras prometidas? ¿Por qué a veces la cotidianidad de su familia parece más desierto que tierra prometida? Porque a veces nos resistimos a hacer las cosas que Dios quiere, a hacer las cosas que Dios dice, a obedecer a Dios más allá de mi parecer, más allá de mi consideración. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo analizo? A veces nuestras maneras de pensar estorban las cosas que Dios está pidiendo en mi vida. Y a veces nosotros queremos arreglar incluso lo que Dios está pidiendo. Y aún hacemos modificaciones como Saúl. Sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de esta manera. Nuestras consideraciones modifican y aún tergiversan lo que Dios quiere que hagamos, y hacemos las cosas a nuestra manera. Las cosas se hacen como Dios le dice y no como usted cree. Y eso es lo único que Dios toma como válido. Lo demás solo provoca desierto en la casa. Lo demás solo provoca aridez en la casa. Yo no sé si usted quiere cambiar el desierto de su casa o quiere seguir ahí. Ahí está Jerusalén, la ciudad gloriosa, el centro, pero se resiste, se niega a recibir a los mensajeros de Dios. ¿No le parecen esos mensajeros? No son dignos de ella esos mensajeros. Finalmente, sacerdotes y maestros de la ley, los expertos, aquellos que han pasado su vida estudiando el texto bíblico, aquellos que se pueden de memoria libros enteros del Antiguo Testamento, los eruditos y los que servían en el templo, aquellos que están ligados a los dos polos centrales de la fe de Israel, el templo y la ley, sacerdotes y escribas. ¿Quién mejor que ellos puede responder favorablemente y entender que el Rey ha nacido y hay que adorarlo? Sin embargo, ni sacerdotes ni escribas responden de manera correcta al Rey que ha nacido. ¿Qué les pasó? ¿Qué les ocurrió?
¿Qué sucedió en ellos? Que teniendo tanta historia preciosa espiritual, que teniendo un templo y que teniendo la ley, no se dan cuenta que ha nacido el rey. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Que siendo cristianos de años, conociendo las escrituras y sirviendo a Dios en el templo, no nos damos cuenta de las cosas que Dios está haciendo. ¿Por qué hay tanto servidor que ha dejado de ser adorador? Cuando leí esta palabra le dije a Pablo David: usted tiene que sentarse de ahora en adelante en los cultos a la par de su madre para oír la palabra. No puede estar solo allá, le digo. Que sirve, y en qué momento oye la palabra y se consolida su fe, amor por el Señor. Cuando mi padre predicaba, yo estaba en primera fila oyendo siempre sus mensajes. Usted va a estar a la par de su madre oyendo la palabra hoy. Y podrá servir en otro. ¿Cuántos servidores como Marta, ocupados, pero ya no son adoradores? ¿Cuánto tiempo tiene usted de que ya no llora en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene usted que el Espíritu no le quebranta? ¿Cuánto tiempo tiene usted que no es movido por la palabra? ¿Cuánto tiempo tiene usted que está tan ocupado en las cosas de la iglesia que ha perdido la comunión, la relación? Es responsable de un ministerio, pero ya no sabe qué es sentirse lleno del Espíritu Santo. Está a cargo de un ministerio, pero ya no sabe lo que es ver la gloria de Dios y dejarse seducir como Jeremías por esa gloria y esa magnificencia y volverme adorador. ¿Cuántas veces solo estamos ocupando liderazgos en la iglesia, pero ya hemos perdido toda sensibilidad a captar lo que Dios quiere de mi vida? Es con ustedes, servidores, tan ocupados, pero han dejado de estar a los pies del Maestro. Ya no hay esto que viene con lo que quiero cerrar. ¿Por qué perdemos estas cosas que nos hacen verdaderos hombres y mujeres de Dios? Y quiero terminar con las 3 cosas que esos magos expresaron, sintieron, que nosotros ya hemos olvidado. Versículo 10. Al ver la estrella, ¿qué, hermanitos? Se llenaron de alegría. Lo primero, la alegría. ¿Cuántos ya perdieron la alegría? Maestros de la ley, sacerdotes, se les pregunta dónde van a ser. Sí, claro, sí, en Belén, dice el profeta. Buenos para repetir respuestas religiosas, pero ya perdieron toda alegría. Es más, cuando usted lee el resto del Evangelio de Mateo y vuelve a encontrar a los escribas en el camino, lo que se dice de ellos es: y ellos estaban enojados. Y los escribas estaban incómodos porque sabían que por ellos decía tal cosa. A los escribas los vemos tensionados, enojados, molestos, pero jamás alegres. Es más, el Evangelio de Mateo es el único que relata que cuando Jesús entra al templo, dice la Biblia que los niños andaban corriendo de aquí para allá y los escribas se le acercan a decirle: ¿por qué nos pones orden?
Y Jesús les dice que no has oído de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza y de ellos brota la alabanza. Ellos molestos, indignados. Esa es la actitud del religioso. Empurrado, tensionado, en crisis, cara jalada, todo empurrado. Ha perdido la alegría, ha perdido el gozo. Vienen a servir con unas caras largas. No son capaces de transmitir el gozo que hay en servir a Cristo. El antiguo canto que entonábamos, gozo hay en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. La alegría de la que dice Pablo consiste en el reino de Dios, alegría en el Espíritu Santo. La alegría, un signo que pierde la persona que ha dejado ya esa intimidad y la sensibilidad al Espíritu de Dios. Si usted ha perdido la alegría, es tiempo de afirmar. Si ya no le alegra, estos hombres habían hecho un gran esfuerzo. Cuando llegaron al lugar, se alegraron. ¿Qué le alegra a usted? ¿Cuál es su alegría? Vieron al niño con María, su madre, y literalmente debe decir aquí lo segundo, doblando rodilla, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Gente llena de alegría. Gente que dobla rodilla y adora. Adoradores. Una cosa que dice la Biblia no es que Dios busca líderes. Dios busca adoradores. Liderazgos son cargos eclesiásticos. Adoradores es relación con Dios. Hay quienes luchamos, aspiramos, peleamos y nos enojamos por alcanzar puestos con otros y perdemos el carácter de ser adoradores. Cuando Jesús habla de lo que Dios busca, dice Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Escribas, sacerdotes, eran cargos eclesiásticos, ahí estaban, líderes importantes, pero ya no eran adoradores. Y la Biblia dice que fuimos elegidos para alabanza de su gloria, que fuimos redimidos para alabanza de su gloria y que fuimos sellados por el Espíritu para alabanza de su gloria, para ser adoradores. Cuando Apocalipsis nos da la visión del cielo, capítulo 4 y capítulo 5, todos los que están en el cielo, una cosa están haciendo, adorando. ¿Cómo perdemos nuestra perspectiva de la adoración? ¿Cuántos líderes por andar para arriba y para abajo no vienen a adorar? ¿Cuántos hermanos dicen, no, yo quiero llegar a la hora del culto, no vienen a la adoración? Adoradores. Venir a alabar a su Dios, venir a adorar a su Rey. Ahí tenemos las reacciones de los que fingen querer adorar, pero no adoran, como Herodes. Al contrario, quieren destruir a los que adoran. Y los indiferentes, como los escribas, les vale. ¿Qué importa?
¿cómo es que siendo gente de religión caemos en la indiferencia? ¿Cómo es que caemos siendo servidores en la indiferencia y perdemos la adoración? En la adoración se revela el corazón del servidor. En la adoración es donde el servidor reconoce sus limitaciones y sus luchas y se conecta con lo divino para alimentarse. Pero no solo eso. Dice la Biblia que abriendo sus tesoros, abriendo sus cofres, presentaron, ¿qué dice, hermanos? Habiendo abierto los tesoros, ofrecieron regalos. No solo es la alegría, no solo es la adoración, también es abrir mis tesoros. Porque si mi adoración al Rey no toca mis tesoros, esa adoración está incompleta. Porque si yo adoro al Rey, pero nunca voy a tocar las cosas valiosas de mi vida, esa adoración es todavía superficial. Una adoración que no toque mis tesoros es una adoración fingida, ficticia, superficial. Cuando la adoración toca mis tesoros, o sea, las cosas que estimo, que valoro, las cosas que me cuestan, las cosas que cuido, las cosas que he cuidado en todo el camino, mientras mi adoración no toca mis tesoros, no es completa adoración. La alegría lleva a la adoración y la adoración lleva a abrir mis tesoros, y de esos tesoros tomo y le presento al Rey. Rey Herodes tenía todo para ofrecer, no ofreció nada. Sacerdotes y escribas tenían todo para ofrecer, no ofrecieron nada. Estos de los que nadie esperó nada, llegaron donde el Rey, abrieron sus tesoros, que es la traducción literal del griego, habiendo abierto los tesoros, le presentaron dones al Rey. Le presentaron regalos al Rey. ¿Cuántas veces no llega hasta allí nuestra adoración? Señor, yo te puedo cantar todo lo que quieras, pero no toques nada de mis tesoros. Yo te puedo adorar todo lo que quieras. Te puedo pasar cantando 3 horas si querés, pero jamás voy a tocar mis tesoros. Yo puedo ir a servirte en lo que quieras, pero no voy a tocar mis tesoros, porque esto es lo mío, esto es mi posesión, esto es lo que me ha costado a mí. Aquí está mi tesoro. Servir o adorar sin que sean tocados mis tesoros habla que todavía no hemos entendido lo que significa estar delante del Rey, lo que significa estar delante de aquel que reina. David lo entendió cuando le dijo a aquel israelita, la era de que se le ofrece a David: Rey, aquí están
mis ganados, agarre lo que quiera para hacer sacrificio al Señor. Y David le dijo, no, le dijo, es mi sacrificio. Y no ofreceré al Señor algo que no me cueste. Lo que le ofrezca al Señor debe costarme. Durante el año, algunos de ustedes han venido llenando el cordero. Algunos lo presentarán esta noche y vamos a ministrarles. El día de mañana lo haremos como cuerpo pastoral. Solo el pastor Daniel lo presentará ahora porque él mañana tiene su Pascua como encargado de Cojutepeque. Algunos de ustedes no conocen al pastor Daniel porque ya no está entre nosotros jueves y domingo, porque toda su vida ministerial está en Cojutepeque. Pero él es el pastor de jóvenes y es el líder más antiguo al lado del pastor en esta nueva etapa de la iglesia. Hay una bendición que es la que vamos a ministrar. Cuando ellos hicieron todo eso, dice que advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos recibieron una bendición. Y la bendición que recibieron primero es que Dios tuvo un acercamiento más cercano a ellos. Porque ahora ya no son ellos los que vieron una estrella. Ahora es Dios quien se acerca en sueños. Porque así es. Cuando reaccionamos como Dios espera de nosotros, Dios se acerca a nosotros. Dios usa un lenguaje más próximo, más cercano para guiar mis caminos. Porque ellos en su ingenuidad iban a regresar por el mismo camino. Y regresar por el mismo camino era meterse a la boca del lobo. Capaz Herodes mismo ahí los mata para que no se divulgue la noticia, para que no se dé cuenta de nadie, de nada. Y Dios se les acerca para mostrarles nuevos caminos para su bendición de allí en adelante hasta llegar a casa. Esta noche la palabra de ministración es: para cada día habrá una palabra que Dios va a ministrar. Esta noche ya la mesa la quisiera aquí. Esta noche la palabra que Dios ministrará es que Dios se acercará a los que hoy abren su cofre, presentan su cordero, y Dios se acercará para mostrarles nuevos caminos por los que usted va a andar y llegar seguro de regreso a casa. ¿Cuántas cosas no había algo más bonito que eso? O bien, no hay una manta bonita. Atención a pastores, ustedes no prepararon esto ahí. Si no me hubieran dicho, yo lo hubiera hecho. ¿Cómo les olvida de eso tan importante? Aquellos que se presentaron delante de Dios con alegría como adoradores y abriendo sus tesoros,
Allá salgan. Muy bien, así tiene que ser. Aquellos que se presentaron delante del rey, Dios no los olvidó. Dios no los ignoró. Dios se acerca para decirles: este no es el camino, este es el camino. ¿Por cuántos caminos a veces queremos ir en el 2018 diciendo, no, es que yo creo que por aquí hay que irnos? Es que a mí me parece que este es el camino. Esta noche vamos a ministrar ese acercamiento divino que lo va a llevar por el camino que les dé seguridad a donde lleguen. Los que han traído hoy su cordero lo presentan en la mesa delante del Señor y voy a ministrar esta palabra para ustedes. Pero ya, prepárense y vénganse ya. Los que han traído hoy su cordero, si ha habido un ministerio que trae hoy su cordero, lo trae y se presenta ahora. Dios, si hay alguien, mientras mis hermanos que trajeron el cordero, adelante van a él y se queda al frente. Hay unos sobres especiales que se han dado. ¿Los han dado o los van a dar? ¿Los han dado o los van a dar? Respóndanme. Vaya, ¿los van a dar? Si alguien no recibió su cordero, pero quiere abrir su cofre delante de Dios, las hermanas están pasando con un sobre especial de la Pascua. Si usted va a darle al Señor, o se va a dar el día miércoles o el jueves o el viernes, tome ese sobre, porque ese sobre va a ser su cordero. Ese sobre va a ser lo que usted va a presentar delante de Dios en cualquiera de estos días, sea hoy, sea miércoles, sea jueves o sea viernes. El cordero que han traído no es en vano. El cordero va destinado a prepararle la fiesta al Señor. Todo lo que implica prepararle fiesta al Señor. Adelante, hermanita. Todo lo que implica prepararle esta casa al Señor. Casa y fiesta para el Señor. Si nuestra adoración al Rey no toca mi tesoro, lo que usted siente que es suyo, pase por aquí, hermanita. Lo que usted siente que es suyo, que no lo quiere tocar, es su tesoro. Lo tiene ahí guardado, lo tiene ahí seguro, porque usted lo quiere para algo que usted ha planificado, su proyecto. Un objetivo, es su tesoro. Y cuando nuestra adoración al Rey toca ese tesoro, está tocando fibras tan profundas. Pero sepan una cosa, hermanos y hermanas, el año 2018 es un año con muchos caminos.
Algunos son caminos de inseguridad, otros son caminos de inseguridad. Unos son caminos para acercarnos a nuestra promesa, otros son caminos para alejarnos de nuestras promesas. Pero esta noche, al venir como aquellos magos y abrir sus cofres y presentárselos al Señor, esta noche ustedes están llamando para sí, atrayendo para sí, acercando para sí esa palabra divina que les guíe, que les oriente. Y aunque hayan personas o situaciones como Herodes que les quieran confundir en el camino y decirles: miren, hagan esto, hagan lo otro, vayan aquí, vayan allá, el Dios del cielo este año 2018 va a guiar cada paso tuyo. Aleluya. Oye bien, Dios no te dejará caer en las manos de los enemigos del rey. Dios no te dejará ser engañado por ese que te llama en secreto para decirte: vayan y averigüen, porque yo también iré. Dios no te dejará ser engañado. Quizá tú te sientas incapaz, hasta sencillo de tu corazón, como los magos ingenuos le creyeron a ese hombre, le creyeron a Herodes. Iban a regresar por ese camino dañino y perjudicial para ellos, pero ¿saben qué? Dios no los regresó, no los quiso poner en ese camino de regreso. No importa todo lo que el enemigo trame contra ti el 2018, déjalos. ¿Sabes qué has hecho esta noche? ¿Sabes qué has hecho esta noche? Tú que has traído delante del Señor tu cordero, ¿sabes qué has hecho? Atraer sobre ti y sobre los tuyos esa dirección divina que te dará la seguridad de llegar a tu tierra amada, a tu promesa. No has traído simplemente una alcancía, no has traído un sobre simplemente, no, has traído de tu tesoro, y Dios sabe lo que es dar un tesoro. Dios sabe lo que duele dar un tesoro, porque Dios nos dio su tesoro, lo tomó y nos lo entregó. Él sabe lo que es abrir su tesoro. Pueden estarse moviendo redes contra ti, no te preocupes. Puede haber gente que tú estimas y que se acerca para confundirte. Pero ¿sabes qué has hecho hoy? Hoy Dios ve como vio a esos magos. Dios hoy ve como vio a esos magos, y se acercará a ti en sueños, visiones, revelaciones, palabra profética. Dios les dará un discernimiento, una sabiduría como nunca la han recibido. Ustedes van a tener sueños y visiones como nunca la han tenido. Y el Dios del cielo va a aclarar muchas cosas en lo más profundo de su espíritu. El Espíritu vendrá sobre ustedes con sabiduría, con discernimiento, con palabra profética, con revelación.
tal cual no la han vivido, en el 2018 la van a ver. Acuérdense, oigan lo que esta noche les dice el Santo. Dios apartará tu pie de todo engaño. Dios alejará tu pie de todo desvío. Dios te apartará del camino de tu destrucción y te pondrá en el camino de tu preservación. Tu tesoro no es tu sobrevivencia. Tu sobrevivencia es el Señor al que hoy agradas. Volver a tu casa y ver tu casa de nuevo llena de la gloria de Dios no es resultado de tu tesoro, es resultado del Dios que te guía, del Dios que te acompaña, del Dios al que esta noche has venido a presentar tesoro para Él, cordero para Él. Qué decisión más bendita tomaron esos magos. Abrir de manera espontánea a sus tesoros y decirle: tome rey oro, tome incienso, tome mirra. Eso lo vio el Señor. Se acercó a ellos y guió sus pasos a caminos de gloria y de bendición. Aunque seas pequeño y frágil, Dios guiará tus caminos. Dios guiará tus pasos. Dios dirigirá tus sendas. No teman. No teman. No teman. Padre, mis hermanos y mis hermanas vienen como aquellos magos a abrir sus tesoros y a presentarte en tu mesa lo que cada uno ha traído. Padre, como tu siervo, declaro sobre ellos el cumplimiento glorioso de tu palabra. Que el 2018 no será un año de confusión, sino de discernimiento y guía del Espíritu. Que no será un año donde serán engañados, sino librados para su bendición. Que no serán confundidos sus caminos, sino rectificados y definidos para cumplir tus propósitos en ellos. Oh sí, en el nombre poderoso de Jesús. No habrá oscuridad en sus razonamientos, sino la luz del Espíritu brillará y ustedes entenderán, comprenderán. Habrá vendas que se caerán y ustedes verán con claridad. No habrá más dudas, sino certezas. Sobre ustedes la nube de Dios se levantará para guiarles y no habrá confusión. No habrá más duda. Dios le dará certezas acerca de sus caminos. Este año, en el nombre de Jesús, se van a definir caminos nuevos para ustedes. Caminos que no han recorrido, caminos que no imaginaron, caminos que no miraban, pero que le dirá el Espíritu: miren, este es el camino. Es para ustedes, hermanos. Porque esta es la palabra que Dios les declara al traer sus tesoros delante del Rey. Ya no habrá más incertidumbre, gloria a Dios. Yo sé que ha sido un año de confusiones y de dudas.
Pero eso hoy se clausura, dice Dios, para iniciar un año de claridad, de certezas. ¡Oh, aleluya! Hoy se clausura toda duda, toda incertidumbre acerca de para dónde vas, dice el Señor. Porque ya aquí, así como tú has abierto tus tesoros, yo abro ahora tu mente y corazón y te enseño el camino de tu bendición. Y dentro de un año, dice el Señor, estaremos juntos. Y tú me dirás si acaso no he prometido lo que hoy te he dicho. Si lo que hoy he declarado delante de ti, dice el Señor, no lo cumplo, ya no me traigan tesoros. Porque yo sé lo que he dicho y he declarado, dice el Señor. Y tus manos vendrán doblemente llenas. Porque tu tierra la verá bendecida. Tu tierra la verá bendecida. Ellos regresaron a su tierra, dice el Señor. Como cuando Israel entró a su tierra. Tú entrarás en tu tierra. En tu tierra. La has visto distante, pero hoy estarás cerca. Tu tierra, oye bien, dentro de un año estarás en tu tierra. Lo has anhelado, lo has pedido y llegarás. Esa es mi palabra que se cumple, dice el Señor. Oh Espíritu Santo, recibimos con determinación y fe lo que has dicho para tus siervos y siervas. Lo recibimos con fe. Oh sí, Santo Espíritu. Oh sí, Santo Espíritu. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Hoy recibo, Padre, como tu siervo, lo que han presentado para ti, Señor. Olor fragante, ofrenda agradable. Bendito sea Dios. Sus siervos y siervas ahora, Señor, marchan con esta confianza. Que la palabra tal como les ha sido dada es recibida, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Síguenos el día de mañana hablando y trayendo palabras que nos guiarán el 2018. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.